Listo, estamos en vivo. Ok. Listo, estamos en vivo. Ok. Listo. ¿Se oye eco? Ay, Dios. Hola, hola, muy buenas tardes. Ah, estamos en vivo. ¿Ya estamos conectados? Ok, muy bien. Pues sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de explicarles de qué tema vamos a hablar, quiero presentarles a mis compañeros que nos están acompañando. Está Esther. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muy bien, acá Sarita. Linda noche para todos. Espero se sientan muy cómodos y aquí estamos todos nosotros con la alegría que nos caracteriza y las ganas de compartir. Gracias, Sarita. Está Sergio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí presentes. Y Bienvenidos. también nos acompaña Toñita. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros un miércoles más. Esperemos que se lleven mucho de este tema. Gracias. Y Felipe, nuestro CEO. Bienvenidos, buenas noches. Y pues también me presento. Mi nombre es Juanita Val
Y el tema que hoy les vamos a dar, pues son los apegos. Vamos a hablar sobre los apegos y un poquito les vamos a dar qué tipo de apegos son los que hay, pero antes, pues quiero empezar a definir qué es un apego. Hay una definición, bueno, que entre lo que yo encontré en la literatura, un poquito resumida, pues se considera que es una necesidad humana básica, básica y biológica, como bien decía el anuncio que pusimos, ¿no? Ya que proporciona un sentido de seguridad y apoyo emocional que es esencial para el bienestar emocional y la supervivencia de los seres humanos. Todos tenemos esa necesidad, pero hay una definición que me gustó mucho, que es de Walter Rizzo, y esa se las voy a leer porque no quiero perder ninguna palabra, que es una vinculación mental, emocional, generalmente obsesiva, a objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos originados en la creencia irracional de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente placer, seguridad y autorrealización. Eso quiere decir que a veces desarrollamos una obsesión por las cosas o por las personas con las que convivimos y nos genera ansiedad por perderlas, por no contar con la presencia de esas personas, en el caso de personas, o porque las cosas las vamos a perder, ya sea bienes materiales o cualquier tipo de cosas, ¿no? Hasta nuestras ideas, nuestras creencias. Y había una pregunta que en mí surgía y pues que sí encontré la respuesta de que el apego viene siendo igual que una dependencia, pues totalmente, ¿no? El apego a una adicción y totalmente es porque eres adicto a alguien, eres adicto a las cosas, o sea, eso es en manera fuera de lo normal, pues en una manera obsesiva. ¿Y a qué cosas te puedes apegar? A muchas cosas. Puede ser a los juegos, a la comida, a las personas, pareja, papás, hijos, amigos, apego al sexo, a la reputación, a la fama, a la moda, a los juegos electrónicos, los del internet, a los bienes materiales, al poder, al control, hasta la espiritualidad, también nos podemos apegar. Y así como estos, hay muchísimos más apegos, pero pues son, yo creo que los más frecuentes, ¿no? Y bueno, para bueno, antes de que empecemos con así a desarrollar algunos tipos de apegos, no sé si tengan ustedes algo, una definición que quieran aportar de lo que para ustedes es el apego. ¿Alguien de ustedes, compañeros? También escríbanos ahí en el chat si para ustedes pueden definirlo. En el chat si para ustedes. Ok, no sé, Esther, Sarita. ¿Para ti qué es el apego? Bueno, para mí el apego
hay muchas cosas que quizá me representan al apego. Una de ellas es una ropa, pero ahorita que me puse a estudiar el tema, analizarlo, a estarlo entendiendo, me di cuenta que la mayoría de la gente tenemos mucho apego a la ropa, a la moda, al estar al día. Y me puse a estar, investigando y haciendo encuestas a la gente, estarle preguntando a la mayoría, le pregunté a 10 gentes. Pasado eso, fíjate que la mayoría me decía, es que tengo cosas guardadas para un día especial, para una ocasión especial. Y yo decía, ¿y cuándo es eso? Yo le pregunté, ¿cuándo es ese día especial o cómo es? Y me decía, pues es que sabes que una chica me dijo, me regalaron un suéter para un día que me dijeron, te lo regalo para que lo ocupes para un día especial. Y dice, y lo tengo, dice, y sabes que ahorita que me estás haciendo la pregunta, lo sigo teniendo ahí guardado, porque no sé cuándo es el día especial. Y yo le digo, ¿y por qué el día especial no es el momento hoy o mañana, el día que te lo regalaron? ¿Por qué no los haces? Dice, ¿qué crees? Que no, nunca lo había visto así. Digo, quizás son las creencias que te dejaron ahí metidas cuando te dieron el suéter o el ancla que te dijeron, ¿sabes que lo vas a ocupar para un día especial, para una ocasión especial? Y dice, sí, y efectivamente, no sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo, y ahí está guardado, y sigue guardado el suéter. Dice, en otra ocasión, dice, tengo un vestido, igual lo compré y dije, para una ocasión especial. Dice, ahorita que tú me estás haciendo esas preguntas del apego, de lo que tengo, dice, sí, efectivamente, dice, si ves mi closet, tengo muchas cosas. Y todo sucedió porque ella decía que estaba buscando un trabajo, que requería un trabajo porque ella necesita tener más ingresos. Entonces yo le dije, y le dije, oye, ¿y para ti el apego hacia la ropa cómo es? Y ya me empezó a sacar este tema. Y le digo, oye, una propuesta, ¿y por qué no pones un bazar? Ya que tienes mucha ropa, cosas nuevas, y te pones a vender y pones un bazar. Me dice ella, sí, se podría hacer un bazar. Dice, pero ¿sabes qué? Que la gente no va a querer las cosas como yo las quiero y las aprecio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estamos casi iguales. Le digo, yo también, le digo, pero hoy entiendo, hoy comprendo, le digo, cuando estuve en una clase, le digo, de una falda que me regaló mi papá ya murió. Entonces, no me quiero deshacer de la falda, o sea, yo mi falda, no la puedo deshacerme. Y le digo, pero ahorita me acabas de dar una idea, voy a agarrar mi faldita, la voy a donar y voy a comprarme un portarretratos. Y en ese portarretratos voy a poner una foto de mi papá y mío. Y voy a tener ahí el significado ya porque tengo ese retrato. Ya no con el dolor o el sufrimiento de esa falda, porque sé que no voy a usar. Era una minifaldita que estuvo de moda cuando yo tenía 17 años. Ahorita a esa edad ya no la voy a usar. ¿Por qué? Porque considero yo que como ya soy una señora y tengo un bebé pequeño, ando en la calle y considero que me vería mal con esa minifaldita. Entonces digo, no, voy a comprarme un portarretratos, voy a poner una foto de mi papá y mía y me va a recordar a mi papá. Ese momento de esa alegría de cuando él llegó y me dio ese regalo. Me dice, oye, sí tienes razón, dice, ¿qué crees? Dice, yo no te lo quería decir, pero el vestido que tengo hoy nuevo para la ocasión especial me lo regaló mi mamá antes de morir. Dice, ¿y sabes qué? Me lo acabas de decir. Yo también voy a vender ese vestido, yo voy a vender el vestido. Dice, yo lo voy a vender porque está nuevo. Ya sé que no van a darme lo que costó, pero lo voy a vender y voy a hacer ella me dijo que va a mandar a hacer un dibujo de ella y de su mamá. Dice, oye, buenos tips, le digo, eso se llaman los apegos, irte desprendiendo, porque si tienes mucha ropa, muchos zapatos, sé que mucha gente va a decir, no van a tener el valor. Dice otra chica, a mí me acaban de regalar un pantalón. Dice, pero ¿qué crees? Que cuando la chica porque me dijo, ay, te lo regalo. Cuando la chica me lo ve, me dice, oye, ¿me puedes regresar mi pantalón? Y le dice, ¿por qué? Dice, es que ya me acordé que ese pantalón mi mamá no quería que lo regalara nunca, porque le gustaba a mi mamá cómo me veía. Y ahí yo le digo, oye, pero es una creencia, ¿no? Una creencia que tu mamá te metió, un apego, que si ya te deshiciste de eso, ¿para qué lo vuelves a traer hacia ti? Dice, ¿se verá mal que se lo pida a la muchacha? Y digo, pues se ve mal. Efectivamente se va a ver mal. Entonces, considero que esos apegos nos debemos de irlos soltando. Sí, quizá no va a ser fácil,
fácil, porque para mí desprenderme ahorita, como les digo, de una falda de cuando tenía 15 años, y ahorita deshacerme de ella, así como que dije, a ver, suelta, deja fluir y déjate llevar. Porque si dejas fluir, dejas llevarte, todo mi entorno va a empezar a fluir y a acomodarse. Porque considero que luego guardamos y ya el closet ya luego ya no cierra, pero siempre tenemos la creencia de que es que no tengo ropa. ¿Qué crees que yo no tengo ropa que llevarme? Es que ya no tengo ropa, es que sí, ya me lo vieron. Es que cómo voy a usar esto. Entonces, ¿por qué no ir renovando, haciendo la energía que vaya fluyendo en tus cosas, en los apegos? Porque lo dices, pero es que ¿por qué estoy así? Pues ya se ha abierto tu closet, ya lo has visto, o todo lo que tu entorno que vas guardando, qué energías tienen y qué apegos tienen, ya sean positivos o negativos. Entonces yo me puse ahorita, así que me salí a hacer las encuestas, dije, sí, es cierto, debemos de irnos soltando para fluir. Y yo no lo había visto así lo de la falda de mi papá porque todavía lloraba, hoy ya no, hoy ya lo puedo decir así, ya tengo una respuesta, cómo voy a tener el recuerdo de mi papá. Y así todos, ¿no? Los que nos están escuchando, los que nos vayan a ver, que así empiecen a soltar todas esas cosas, esos apegos que realmente nos hacen daño, nos hacen mucho, mucho daño. Si no es fácil, pero tampoco es complicado, así como lo atraemos, lo podemos destruir. Entonces ese era mi punto que yo les quería comentar. Gracias. Exacto, Toñita, gracias por compartirnos tu experiencia. Ahí es como nos aferramos a las cosas porque nos dieron placer en su momento, las disfrutamos o nos ligaron a algo, ¿no? A una emoción que nos produjo, en este caso, por ejemplo, que fue un regalo de tu papá, eh, pero las cosas, o sea, todo cambia, nada es eterno y hay que soltarlo, ¿verdad? Sergio, ¿quieres agregar algo de tu experiencia de los apegos? Sí, claro. Como bien comentaba Toñita, o sea, sí es una vinculación emocional e intensa hacia un objeto, persona, incluso animal, que se considera en poseer ese objeto que nos va a aportar una seguridad y a la vez también una felicidad, que es lo que se piensa que va a dar. Sin embargo, es todo lo contrario porque se nos convierte realmente en una dependencia y en una esclavitud el estar pensando, ¿no? El querer estar en ese miedo, porque propiamente se origina todas estas situaciones del miedo que tenemos muchas de las veces de poder eh, deshacernos de las cosas que vamos obteniendo, porque queremos tener una posición, queremos tener una apertura y no dejamos, obviamente, fluir propiamente lo que conocemos como esto, como la abundancia, porque siempre estamos en la idea, en la posición, y como decía mi compañera Juanita, se nos convierte en un vicio, ¿sí? O sea, es algo que ya se va haciendo tan tóxico y que está tan adentro de nosotros que no nos queremos deshacer. Y cada vez estamos pensando en que este tiene un lugar, lo movemos de un lado, lo podemos pasar al otro, va a estar en otra posición. Y cada vez nunca pensamos en querernos deshacer de él porque nos duele, porque nos lastima, porque ya hicimos de él una dependencia, ¿no? Una necesidad. Entonces, yo quiero comentar, precisamente estábamos hablando de esto y de verdad es que sí pasa porque eh, cuando a nosotros, a mí en mi caso, un familiar me regaló un suéter que es tejido, ¿no? O sea, fue hecho por sus manos, todo esto. Y entonces, pues a mí me gustó mucho el suéter, ¿no? Aparte de ser calientito, y dije, bueno,
Y entonces empecé con que, bueno, pues ahora otro y otro, ¿no? Porque ya estaba yo como que haciéndome vicioso de eso porque pues, lo veía acogedor, me gustaba mucho, aparte lo veía con ese cariño. Y entonces llegó el momento que se me estaba convirtiendo en esa necesidad, ¿no? Pero pues de verdad es que cuando uno se da cuenta, ya el closet empieza, ¿no? A ocupar un espacio que ya incluso ya son de muchos años que están ahí los suéteres y ya ni siquiera se los pone uno ni nada porque no quiere uno liberarse, no quiere uno desapegarse de esas cosas, porque siente uno a veces esa tristeza, esa nostalgia. No se quiere uno deshacer, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que tener precisamente la voluntad y la decisión y ser conscientes pues de que todo es temporal. O sea, esto de verdad nos tiene que empezar a dar una idea de que debemos ir nosotros desapegándonos de los bienes, de las situaciones materiales, que ya se nos convierten, como les decía, en esa esclavitud y en esa dependencia, porque no permitimos ni dejamos que entre la abundancia. Entonces, sí es importante que primero, pues tengamos nosotros la manera y la forma de no tener el miedo, de no pensar en el miedo, de no permitir que ese miedo nos pueda ganar o nos pueda vencer por querernos deshacer de las cosas. Y esto, desde luego, para poderlo lograr, eh, yo les comentaba que también existe la manera de que nosotros podemos ir trabajando cada vez, haciéndonos esa propuesta, generando esa mentalidad de crear las cosas que son negativas a cosas positivas. Entonces, esto es, desde luego que si nosotros en el miedo estamos pensando del que si nos vamos a deshacer, como les comentaba de ese suéter y a mí me sigue dando miedo porque estoy pensando, pues voy a hacerlo en lo positivo, ¿no? O sea, como comentaba mi compañera Toñita, el hacerlo a donde alguien más pueda darle un mejor uso, incluso de utilizarlo, de donarlo, de compartirlo, de que va a tener una mejor transformación, una mejor manera de uso. Y esto de verdad es que nosotros desde realizar esta situación de permitir liberar ese apego, pues estamos aperturando la abundancia y estamos permitiendo precisamente a que entren las cosas nuevas. Y entonces van a seguir entrando cosas nuevas y vamos a seguir teniendo esa necesidad porque es parte también de nuestro día a día, pero sin embargo es el hecho de pensar que tienen que ser también cosas en las que vamos a ser temporales y va a llegar el momento en que tenemos que seguir moviendo y moviendo, porque de verdad créanme que no es tan fácil cuando uno pueda decir, es que yo ahorita voy a decidir y boom, voy a votar todo y voy a cambiar y voy a hacer, no es fácil. No es fácil porque es que primero debemos estar conscientes que tenemos que desapegarnos, o sea, de decir, esto ya cumplió su ciclo, esto ya no me está permitiendo a mí una alegría, una felicidad, porque ya se está haciendo algo que ya es una tensión, ¿no? Ya en lugar de aperturarnos ese gozo, esa felicidad, ya se está convirtiendo ya en una tristeza, en algo que nos provoca un dolor que ya está ahí padeciendo y esto. Entonces, ustedes a través de todas las sesiones que hemos tenido saben que precisamente muchas de estas cosas y estas situaciones nos causan esas enfermedades, esos resentimientos, esas cosas que de verdad nos generan en la mente, ¿no? Es decir, si nosotros pensáramos en otro objeto que porque me lo heredó mi padre, lo dejó, ¿sí? Cualquier situación, cuando nosotros podemos verlo en, en cada momento que lo tenemos, hay veces que se nos convierte en esa tristeza, ¿sí? Nos vuelve a entrar la angustia, nos vuelve a entrar el sentimiento, no recordamos. Entonces tenemos nosotros que buscar precisamente el ir sanando estas situaciones que nos tiene que permitir el poder dar un cambio y ir transformando para hacerlo cada vez en una situación que nos dé una apertura de felicidad. Entonces, yo los invito a que de alguna manera ustedes empiecen a trabajar un poco o empiecen a trabajar mucho
sobre todo en las cosas pequeñas, no se metan ahorita en cosas tan grandes porque sí es un poquito difícil de desapegarse tan fácilmente, pero vamos a trabajar en las cosas pequeñas, ¿no? En esas cositas, como comentábamos, en ese suétercito, en este collarcito que me dejaron, en estas cosas pequeñas, para irlas, eh, ahora sí que dándole salida y ir aperturando a esa nueva. Y cada vez que nos estamos despidiendo, pensando en que van a tener un mejor uso. O sea, si no las podemos donar, pues bueno, vamos a hacer un bazar, un pequeño, para que la abundancia siga entrando a nosotros. Pero lo más importante es que una vez amarrado en esto, cuando nosotros pensemos en las cosas negativas, en las cosas que no nos están dando esa felicidad, pues las convirtamos propiamente en cosas de felicidad, en cosas creativas, en cosas positivas, pero lo más importante, en agradecer, porque esto es lo que precisamente va a permitir que nosotros podamos obtener toda la abundancia que estamos esperando, porque como ya lo sabemos, Dios nos las está siempre teniendo, ahora sí que presentes con nosotros y en el momento, siempre está con nosotros. En el momento nada más es que nosotros nos aperturemos para poderla obtener. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Así es, ¿no? El apego esclaviza y quita esa libertad interior, pues no, cuando estamos siendo esclavos de las cosas y no nos queremos deshacer de ellas, pues eh, esclaviza, ¿no? Felipe, ¿qué nos puedes aportar sobre el apego? Ahora sí, perdón. Este, pues hablando una parte de los apegos, también hablar un poco de esta parte de todas las creencias que venimos cargando y que a veces no nos damos cuenta, pero pues los tenemos como propios, los tenemos como si fueran las leyes de mi universo. Eh, Imaginemos que alguien me regala un billete y me quedo con la creencia de que me regalaron esa cartera con un billete para que genere prosperidad, pero yo voy en la calle y eso puede ser un billete grande, un billete chico, pero tengo una necesidad en ese momento de regresarme a casa porque pues ya es tarde, es oscuro. Pero ese apego a la creencia de que ese billete tiene que permanecer en mi cartera siempre, pues me toma la decisión de no gastarlo para poderme regresar en un taxi quizás en ese momento, ¿no? Entonces me detiene gastarlo porque tengo una creencia y al final las cosas tienen que circular, o sea, el dinero y el apegarnos a guardarlo, 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 no va a hacer que se circule, este, ni que se reproduzca así como le echas agüita para que se duplique. Entonces, dejemos que las cosas fluyan, aprendamos a encontrar qué, qué creencias limitan lo que hago y veamos si realmente me son beneficiosas para mi vida o definitivamente intentar hacer una renovación de eso, dejarla ir, liberarlo y entonces encontrarme en una nueva situación. Entonces, así como los apegos a las creencias limitantes, pues algunos apegos a algún miedo, ¿no? Quizás algún momento yo ando en la bici y si la primera vez que me caí eh, me quedara con ese miedo, pues ya no me volvería a subir a una bici. Y a veces sucede porque el evento es muy grande. Pero tengo que vencerlo. Eso fue una protección de mi cuerpo. Todo el cuerpo se puso atento a la caída, lo que sea. Pero necesito volverme a subir.
necesito volver a repetir lo que he hecho y darme cuenta si es un miedo natural porque algo me está diciendo que va a pasar, porque veo que viene un león y ni modo que me diga, "Ah, mucho gusto. Ha de ser católico, entonces, o sea, no come gente de la misma, del mismo nivel. O sea, ¿qué es de lo que he escuchado y qué es a lo que le tengo miedo para desapegarme de eso? Y como decían, cuando me desapego de esas creencias, de esos objetos, entonces empiezo a tener mayor libertad. Entonces, pues encontremos a qué podemos desapegarnos. A veces quizás con las relaciones es más complicado, pero los objetos que tienes en tu escritorio, empieza a limpiar uno y vas a darte cuenta de que habrá algunas cosas que tiene muchísimo que no ocupas y que solamente es una creencia de que van a hacer un bien ahí. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Así es, a veces tenemos creencias también porque vienen de nuestra familia, de nuestros padres, y nos cuesta trabajo deshacernos de ellas porque creemos que vamos a faltarles, ¿no? Y nos da miedo pensar diferente. eh, o, o pues también así, ¿no? Con las cosas que nos suceden y que nos formamos esas creencias, pero pues hay que desapegarnos. Sarita, ahora sí ya sirve tu Sí, micrófono. Ah, creo muy que me bien. pueden escuchar ahora sí. Sí, ya. Ok, perfecto. Escuchando un poquito y reflexionando, ¿no? Porque de eso se trata, creo, cuando todos estamos aquí. A veces está el dicho, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? O la forma en que te ves es como te van a tratar. Y sin darnos cuenta nos empezamos a apegar, no solamente a, a las cuestiones de la valía, o sea, ¿qué me da valor a mí como persona? O sea, mi percepción se distorsiona y este apego material también pasa a ser parte del apego corporal, el apego a la belleza, ¿no? O sea, Toñita nos daba el ejemplo del apego a la moda. Sergio nos daba también ahí algunos visos acerca de los apegos cuando empezamos a coleccionar cosas, ¿no? Felipe, yo lo escuchaba y como sé que él es un deportista empedernido, pues también me venía eso de que hasta qué punto mi hobby, mi deporte, mi afición, mi modo de vida, en qué momento mi percepción cambia. Y como lo dice Felipe, se distorsiona la creencia y de esta forma empiezo a buscar, a ver, ¿cuánto cuesta este producto para verme más joven? ¿Cuánto cuesta este producto para verme mejor? ¿Esto sigue la moda? ¿No sigue la moda? ¿Qué más puedo hacer? Ah, mira, un poquito de Botox aquí, un poquito de ácido hialurónico y de repente llega fin de mes y no tengo alimentos, no he podido cubrir mi teléfono, no tengo dinero para ir a trabajar, no, si es que me tengo que movilizar, pero miro mi arsenal y tengo cremas de todo tipo, ¿no? Y soy o es la persona más regia en el edificio, pero no sabemos qué está pasando por dentro, ¿no? O sea, como bien lo acaba de referir Felipe, esa creencia, ese mapa mental se distorsionó. O sea, es otro, ¿no? ¿Y qué hago yo en este momento? ¿Qué es realmente lo que estoy valorando, ¿no? ¿Y qué estoy escondiendo con este tipo de apego? Al apegarme a la belleza, al apegarme a, a cubrir, entre comillas, porque para este momento es que cubro una necesidad de verme bien, ¿no? O sea, ¿qué sentimientos tal vez estoy escondiendo en mi apariencia, ¿no? O sea, quiero que los demás me califiquen o le den un valor al cómo me veo. Y también en este sentido, de alguna manera, si es que no sabemos si nos hemos apegado o no a este tipo, valga la redundancia, de apego al cuerpo o a la belleza, nos podríamos preguntar, ¿cuánto tiempo estoy frente al espejo? ¿O siempre busco un espejo a todo lugar que voy?
o paso cerca de algún sitio, un vídeo se refleja y estoy, ¿no? Arreglándome, ¿sí? O sea, es la cantidad, la frecuencia, cuánto tiempo invierto haciendo ejercicios, buscando solo productos que, entre comillas, mejoren, ¿no? Mi apariencia física. Entonces, viene un sinfín de, es como un juego mental en el cual yo creo, repito esta frase, ¿no? Que esa es mi valía, ese es mi valor. Entonces, si nos damos cuenta, vamos navegando en un sinfín de apegos y como lo decía Juanita al inicio, todos forman parte del apego material, ¿sí? Y es en ese momento en que hay que, cada uno de mis compañeros viene haciendo reflexiones muy interesantes y hay que darnos cuenta, ¿no? Si nos acercamos más a uno o al otro y hasta qué punto estamos en el equilibrio y buscando una mejor versión de nosotros mismos o nos estamos alejando de ese punto, ¿sí? Gracias, Juanita. Gracias, chicos. Gracias, Sarita. Pues aquí me acaba de mencionar que hay 3 mecanismos que nos hacen esos como disparadores, ¿no? De que desarrollemos esos apegos, que es una debilidad por el placer. O sea, todo lo que nos causa placer, eh, lo queremos, pero va aumentando. O sea, primero es un grado y no nos hacía porque queremos más y más placer y vamos aumentando, ¿no? Un ejemplo sencillo, pues es una goma de mascar. No te conformas con una, después son 2, después traes un bolón. ¿Por qué? Porque buscas, ¿no? Más placer. Otro es la incapacidad para resolver los déficits personales y buscar señales de seguridad. Eh, Ahí, pues, o sea, como el apego lo desarrollamos, o sea, para bien o, ¿cómo se? Un apego exagerado en nuestra primera infancia. Entonces ahí queremos llenar esos huecos que no llenamos en nuestra niñez y nos causa eh, que queremos cosas que nos hagan sentir seguros, ¿no? Y el otro mecanismo es una ambición desmedida a querer más, a la compulsión de querer más. Siempre, o sea, no hay un límite de que tienes una casa, no, pero quiero otra, aquella, aunque ni vivas en ella, pues porque gente que no puedes vivir en 2 casas, aunque mucha gente, pues por sacar, ¿no? De la rentan y bueno, a lo mejor ahí sí es un poquito, está dentro de los parámetros, pero ya nomás por la ambición, pues ahí es donde ya se la pego más, ¿cómo se dice? Eh, ya negativo, pues, ¿no? Pero hay también, yo quiero hablarles del apego a los juegos y al apego al internet. A los juegos, pues, ¿por qué se da esto? Porque queremos sentirnos en control, creemos que les vamos a ganar a las máquinas o que apostando vamos a poder ganar más dinero. Y a mí me tocó escuchar muchos en un tiempo en la ciudad donde vivo, muchos casos, no eran casos aislados. Me tocó conocer personas, parejas que perdieron sus casas por culpa de los juegos de casino. Y yo me acuerdo en un tiempo que estaba pasando por una situación y había unas maquinitas esas que salían en los refrescos, no sé si, y que bajaban cositas así, ibas llenando y todo eso. Y un día me puse a jugar y de verdad que fueron unos meses que agarré vicio de estar con la maquinita y con la maquinita. ¿Y por qué? Porque eso te genera como distraerte, pues es un distractor que te saca de la realidad que estás viviendo, que no quieres sentir lo que estás viviendo. Entonces ahí es donde te atrapan los juegos, cualquier tipo de juego, ya sea algo sencillo como una maquinita o los videojuegos, o hasta ya algo ya más grande como un juego de casino, en donde pues realmente pues, nunca le vas a ganar a la máquina, ¿no? Y pues eso te hace sentir
poderoso, triunfador. Y también ahorita con lo de la pandemia que vivimos, el encierro, más en los jóvenes, se está dando ese apego al Internet, que no les da miedo a interactuar con personas reales. Entonces, todo es, o sea, todo amigos virtuales y eso, y, y hay jovencitos que les da miedo salir. Entonces, sí es muy, muy difícil, ¿no? Difícil la situación que más los jóvenes, porque uno pues sí, a lo mejor se engancha en estar ahí navegando en las redes, pero cuando ya es un apego que ya te está haciendo daño, es cuando se va al internet y no hayas qué hacer. ¿Por qué? Porque no sabes convivir con las personas reales, porque están en una convivencia y todos están con los teléfonos y realmente no convivimos como era antes. Entonces, como dicen, ¿no? Las redes sociales acortan distancias, pero cuando estamos conviviendo con personas reales, pues nos alejamos de ellas porque no hay una convivencia real. Eh, y pues, bueno, ahorita con ese ejemplo, ¿no? Termino sobre los juegos y las redes sociales. Esther, ¿qué nos Hola, puedes hola. aportar? Gracias, Juanita. Bueno, pues primero, antes de empezar, a mí me gustaría que los que están aquí conectados, pues nos dijeran a qué están apegados y que nos escribieran ahí y poderles leer de cuál es su apego, de qué manera están apegados en alguna situación, en algún objeto, en algo. Y pues nos gustaría poderles leer. Y bueno, ahorita mis compañeros, cada uno está diciendo acerca y está hablando acerca de los apegos. Y Juanita cuando empezó a hablar, estaba hablando sobre una frase de Walter Rizzo, y Walter Rizzo también dice que el apego es el mayor motivo de sufrimiento del hombre. Y si tú te das cuenta, ahorita con todo lo que estaban comentando mis compañeros, cada situación es un sufrimiento cuando tú quieres desapegarte, cuando ya no vas a poder jugar, cuando ya decides tú regalar esa pieza, cuando tú quieres enfocarte en algo que eh, realmente te está sumando y no te resta, entonces es un total sufrimiento. Es un total sufrimiento. A mí me gustaría hablar acerca del apego hacia el dinero, hacia el dinero. Tener apego hacia el dinero es sufrir por la imposibilidad de ser feliz al desprenderte de él. Y esto ¿cómo lo podrías definir? Bueno, eso es un apego material y se produce cuando depositamos esos sentimientos emocionales, esas expectativas que vamos teniendo sobre el dinero y vamos desarrollando un apego disfuncional. Entonces, aquí existe el problema, porque no es la relación. Realmente la relación que tenemos con el dinero no es mala, sino es el apego hacia el dinero. Un apego es un vínculo obsesivo, y esto fundamentalmente son creencias falsas que venimos trayendo, de que el dinero es permanente, de que el dinero te va a hacer feliz, de que el dinero te va a dar seguridad total y que el dinero te dará sentido en toda tu vida. Sin embargo, cuando no lo vemos de esa manera, de que la relación con el dinero la enfoquemos
de diferente manera y no con ese apego. Cuando tienes apego al dinero, pues muchas veces te corrompe, muchas veces pierdes esa libertad, ese respeto, esos valores esenciales que tú tienes dentro. Pierdes esa libertad de moverte a diferente lugar tal vez por miedo a perderlo. O piensas que no tienes suficiente dinero y te vuelves adicto al trabajo. Tienes miedo excesivo también a gastar y puedes a lo mejor hasta entrar en pánico ante un gasto imprevisto. Muchas veces nos aferramos creyendo que el dinero que se va nunca volverá. Sin embargo, eso es totalmente mentira. Esos son puros apegos que tenemos hacia el dinero. Y sabes, cuando tienes ese apego con ese dinero, terminas perdiendo esa alegría, pues tu mente está tan enfocada y te ha absorbido tanto en invertir en recursos, en tiempo, para obtener ese dinero que tú quieres en tu vida. Y de esa manera te impide que disfrutes de la vida, que disfrutes de lo que tienes a tu alrededor. Todos esos apegos son esa falta de voluntad que tenemos y esas creencias de que no, si se nos va algo, no lo podemos rescatar. Quiero decirte que es evidente que todos necesitamos dinero para hacernos la vida fácil, la vida cómoda. Sin embargo, hacerlo, el dinero, el centro de nuestras vidas, perjudicando nuestra salud, nuestras relaciones, todo ese entorno que tenemos es una decisión. Creo que no es tan inteligente por todos esos apegos y perdemos a toda la felicidad que puede haber a nuestro alrededor. Cuando tenemos una relación sana con el dinero y realmente dejamos que fluya sin tener miedo a perderlo, nos da esa libertad, nos liberamos de esas creencias de carencia y es entonces cuando viene la abundancia. Pero sí hay que ser conscientes de esos apegos que tenemos. Yo en este caso estoy hablando al dinero, pero hay muchísimos apegos. Por eso es muy importante que te des cuenta cuáles son esos apegos, cuáles son esos apegos o creencias al dinero o a los objetos que ahorita estaban manejando mis compañeros. Y es bien importante soltarlas, sanarlas. Esa es la mejor forma de disfrutar todo lo que llega a ti con abundancia. El dinero es energía y la energía se transforma. El dinero está en constante movimiento. Por un lado sale, por otro lado entra. Así que sé consciente de cuántos apegos tienes en tu vida, de qué manera te está afectando y cuál es ese sufrimiento que te causa el desapegarte de algo que está realmente tan arraigado que se te hace difícil desapegarte. Pero toma conciencia y yo creo que cuando te vuelves más consciente,
te va a doler, claro que te va a doler ese desapego, pero muchas veces decimos que es difícil. Tal vez es difícil, pero si nos enfocamos realmente en lo que queremos y nos desapegamos de esas cosas, de esas personas, de esos objetos que venimos trayendo por esas creencias que tenemos programadas, entonces en ese momento vas a sentir esa libertad de poder decir, ok, hoy empiezo a desapegarme, hoy empiezo a ver de qué manera le voy a hacer. Pero es bien importante que te des cuenta de qué apegos tienes. Y sí me encantaría que nos escribieras y que nos dijeras cuál es realmente ese apego que tú tienes, cuál es realmente eso que te duele demasiado y que se te hace difícil desapegarte. Hay muchas formas de hacerlo y nosotros podemos ayudarte, nosotros podemos orientarte, nosotros podemos guiarte de una manera más fácil para que tú empieces a lograr todos esos desapegos. Este tema es muy, muy extenso. Hay muchos apegos a todo, a todo. Entonces, sí nos gustaría que ustedes, allí los que nos están viendo, los que nos están escuchando, nos dijeran realmente cuál es ese apego y poder aquí mismo, poderles escribir y decirles qué es lo que pueden hacer, cómo podemos ayudarlos nosotros de alguna manera. Porque sabes una cosa, no se trata de ustedes, se trata de todos, porque nosotros aún así, todos los días estamos transformándonos, todos los días estamos haciendo esos desapegos. Sin embargo, también sufrimos de esos apegos, pero trabajándolo, siendo conscientes y poder aceptar y decir, sí, tengo este apego, pero quiero trabajarlo y quiero hacer ese desapego sobre lo que tengo. Así que me encantaría leerte. Yo no sé si ya escribiste, no sé si ustedes han visto, si alguien ha puesto algún comentario, pero bueno, por mi parte, esto es lo que yo les puedo ofrecer, esto es lo que yo les puedo decir acerca del dinero. Muchas gracias, Esther. Sí, pues aquí me parece solo un comentario de Mercedes-Benz. Ok. Sí, tienes toda la razón. Y un buen tip para cambiar o soltar los apegos de otra manera, gracias. Creo que se lo dio a Toñita, ¿no? Cuando dio un tip, cuando de cómo soltar la ropa. Pues para cerrar, como dice Esther, ¿no? Esto es muy amplio y para el siguiente miércoles, pues acompáñenos para seguir con este tema porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Pero antes hablamos de los apegos, Ujú. pero para abrir el otro miércoles, el desapego, ¿qué viene siendo? Para para la gente o en general, la gente cree que o lo asocia más bien como un desinterés, como una indiferencia o un desamor. Y a mí me gustó mucho el término que usan los budistas, ¿no? El significado budista dice que tiene un sentido liberador y positivo. Soltarse, desprenderse de lo que nos lastima, liberarse del deseo malsano. Entonces, no es desamor, no es indiferencia, o sea, es que estás apropiándote de tu personalidad, de que te vuelves a reencontrar
y tomas el control de tu vida. Ujú. Entonces, acompáñanos el siguiente miércoles y para hablar de más apegos y que nos compartan ahí, déjenos si les interesa alguno en especial o cuál están viviendo, cómo poderles ayudar si no pueden resolverlo, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar alguna cosita, despedirse. Bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y realmente piénsenlo. Estaremos hablando sobre este tema y para la próxima semana pueden escribirnos cuáles son esos apegos. Así que muchísimas gracias por estar aquí y buenas noches. Ah, muy bien. Felipe, ¿vas a hacer una técnica? Vamos a dejar una tarea, vamos a dejar la técnica para la siguiente semana, pero eh, busquen un poco en internet, sin apegarnos a que ya no tengo datos, aprendamos y usamos las cosas a nuestro favor. Hay una técnica japonesa que se llama las 5 S, la pueden buscar y ahí pueden hacer el trabajo, por ejemplo, en su escritorio, en el ropero, de empezar a seleccionar los objetos que tienen alrededor y empezar a darles un valor, si realmente lo estoy usando o nada más está de ahí de adorno y es de adorno que ya ni siquiera está completo. O sea, volvamos a darle el valor y empecemos a limpiar lo que tenemos en el escritorio, en el closet. Y no es el escritorio el que cambia mi vida, sino el estar haciendo un ejercicio que me permita limpiar para dar un espacio y en ese espacio puede llegar algo nuevo. Entonces, vean los 5 Cs. Al final hay que seleccionar, hay que ver qué valor tiene y a reacomodar las cosas que tenemos y deshacernos de las que ya no aportan nada en mi vida. Entonces, déjenlo de tarea y no es una tarea para esta semana. Pueden hacerlo constantemente. Empiecen en el escritorio, síganse en la mesa, en la cocina, en ese cuarto, en donde quieran, Ujú. en el carro. Siempre hay algo en lo que puedo yo liberar un espacio para permitir que a mi vida llegue una abundancia con algo nuevo. Porque si no tenemos espacio en donde recibir, pues no estamos cerrando ese lugar para que llegue y nos haga ser felices. Entonces, le dejamos esa tarea y la próxima semana trabajamos la técnica un poco para el desapego. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un miércoles más. Y gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.